Esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenía raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena, dieron fruto, unos 100 por uno, otros 70, y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les dijo: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Pues al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Entonces, pues, ustedes, los que escuchen, pues, ustedes, lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Los sembrados sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin dar fruto.
En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por uno, otros el 70 y otros el 30. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento, hermanos. La parábola del buen sembrador, que es conocida y es una de las parábolas más populares que predicó nuestro Señor Jesucristo, tiene por objetivo en la persona del Señor Jesús el darle la importancia en la salvación nuestra que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios, queridos hermanos, es una de las realidades del Señor que son importantísimas para nuestra salvación. De hecho, cuando pensamos en la palabra, inmediatamente se nos viene a nuestra mente ese medio por el cual nos comunicamos. Si nosotros no tuviéramos el don de la palabra, de hablar, pues entonces la comunicación nuestra sería más difícil. Sería como en los tiempos, ¿verdad?, donde la humanidad no se comunicaba a través del lenguaje, muchas veces por señas, muchas veces por expresiones. Pero gracias al Señor, nosotros tenemos el don de la palabra. Y Dios también tiene una palabra para nosotros. Dios nos habla a través de su palabra y quiere que nosotros le prestemos atención. Quiere que nosotros nos interesemos, nos preocupemos, le pongamos interés a la escucha de su palabra. Porque a través de esa palabra vamos dejando que el Señor, como la semilla que el sembrador salió a sembrar, a tirar al campo, a través de esa palabra va sembrando el Señor su vida en nosotros, va sembrando su presencia en nosotros. Y solamente así, permitiendo esa siembra de la palabra del Señor en nuestras vidas, es que vamos a dar frutos de Dios en cada uno de nosotros. Es que va a fructificar la semilla de su salvación en el corazón, en el terreno que es el corazón de cada uno de nosotros. Por eso es importantísima la palabra de Dios en nuestro proceso de salvación. Y el Señor, creo yo, de entrada quiere que nosotros miremos esa importancia de la palabra del Señor. Aquella gente en el tiempo de Jesús, una de las cosas de las cuales se alimentaba del Señor era escuchando su predicación, escuchando su palabra. Ese era uno de los medios cómo llegó el Señor al corazón y les hizo cambiar, les dio la conversión. Pero ellos tenían que escucharlo, porque el Señor siempre sembraba la predicación de su palabra, siempre predicaba. Pues hoy también nosotros, hermanos, ante esta parábola que nos presenta distintos terrenos donde cayó esa semilla de la palabra del Señor, quiere que nosotros nos revisemos y nos hagamos la siguiente pregunta: ¿cómo recibo en el terreno de mi vida
la palabra de mi Señor. O mejor dicho, ¿qué tipo de terreno soy yo ante la palabra de Dios? ¿Soy terreno que no recibe la palabra en el corazón, sino a la vera del camino, es decir, a la orilla del camino? ¿Soy terreno pedregoso? ¿Soy terreno espinoso? ¿O soy un buen terreno para la palabra de Dios? Cada terreno representa la forma como nosotros recibimos la palabra del Señor. Cada terreno es la forma como tú y yo, hermanos, captamos la palabra del Señor. Y Jesús lo va a explicar con claridad lo que significa cada uno de esos terrenos. Lo va a decir en esa segunda parte del Evangelio a los apóstoles, a los discípulos, no a todos. Explica el Señor que esto, dice, no se ha concedido para todos. Y yo creo que cuando el Señor dice eso es porque está preparando a los discípulos quienes lo van a predicar a Él el día de mañana. Ellos sí tienen que empaparse de este conocimiento de la palabra de Dios, porque ellos van a ser los responsables en el nombre del Señor Jesús de dar a conocer esta palabra. Por eso no se concede a todos. Por eso el Señor había dicho una vez, muchos son los llamados y pocos los escogidos. También en este campo, también creo yo el Señor escoge a quienes va a llamar a ser sembradores de su palabra. Pero bueno, ¿qué terreno somos? ¿Cómo recibo la palabra del Señor, hermano? Y es que nos tenemos que preparar para recibir la palabra de Dios. Yo siempre digo, todo en la vida requiere una preparación. Todas las cosas que vamos a hacer en nuestra vida las tenemos que preparar, ¿verdad? Viene la ama de casa y para llevar la comida a la mesa de su familia la tiene que preparar. No va a agarrar los frijoles crudos, ¿verdad? Y los va a poner allí en la mesa. Aquí está el almuerzo, aquí está el desayuno. Ni va a agarrar tampoco el arroz y lo va a poner ahí, vayan a comer. ¿No? Hay toda una preparación de los alimentos. Y los prepara con amor, con entrega, ¿verdad? Para que ese alimento pueda ser un alimento sabroso a nuestro paladar. Y lo comamos para nuestra alimentación, que no nos haga daño también, ¿verdad? Porque también depende muchas veces cómo se preparan los alimentos. Entonces hay que prepararlos bien. Los muchachos cuando van a estudiar, aquí tenemos un montón de muchachitos, ¿verdad? Que ahorita están en la gloria porque están de vacaciones, ¿verdad? Están descansando los profesores y están sufriendo los padres. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque los tienen que mantener todo el día y a ver cómo los entretienen, ¿verdad? Pero bueno, los muchachitos igual van a examen, tienen que prepararse para ese examen, tienen que estudiar. Y como me decía uno por ahí, uno muy inteligente, ¿y usted estudió? No, padre, pero ya me preparé para la copia. Pues hasta para copiarse se tienen que preparar, ¿verdad? Porque si los agarran, los cachan, le quitan el examen. Entonces todo quiere una preparación para que pueda salir al final. También nosotros nos tenemos que preparar para escuchar a Dios. Tenemos que prepararnos. ¿Y cómo nos preparamos? Bueno, tenemos que primero hacer una lectura de las lecturas que vamos a escuchar. Cuando ustedes y yo venimos a la Eucaristía, los textos, ¿verdad?, que la iglesia nos propone escuchar en la misa,
los domingos o todos los días, porque esto está todos los días. Esta lectura, hermano, nosotros ya debemos de saber cuáles son las que venimos a escuchar. Y ahora tenemos tantos medios para dar con estos textos. Tenemos estos misalitos, ¿verdad?, que ahora se sacan cada 3 meses, cada 2 meses. Antes no existían estos misalitos. Antes veníamos a la misa, recuerden los mayores, ¿verdad? Y era lo que el sacerdote leía. O sea, solo el sacerdote tenía su misal, que le llamamos nosotros, el leccionario. Y hasta ese momento nosotros sabíamos qué era la lectura, cuál era la lectura que se iba a leer, a proclamar en esa misa, en ese domingo. Ahora no. Tenemos el recurso maravilloso de las redes sociales. Yo siempre les digo, en vez en la noche de estar, ¿verdad?, metiendo recargas para ver tonterías, ¿por qué mejor no ocupa esa recarga para meterse y preguntarle a su celular que le des las lecturas de la palabra de Dios? Y ahí está todo. Ahí está todo lo malo, pero también está todo lo bueno. Depende de nosotros cómo lo usemos. Si usted quiere buscar lo bueno, ahí le va a salir todito lo de su fe, todito lo de la Biblia, todito lo de las lecturas. Ahí están. Y ahora tenemos esos medios al alcance que nos facilitan encontrarnos con la palabra de Dios. Entonces usted el sábado bien agarra su celular, si no tiene pues los misalitos, pero agarra su celular y ahí le van a aparecer las lecturas del día domingo. Incluso hasta con hermanos sacerdotes o laicos que hacen meditaciones de la palabra de Dios. Todo eso es prepararte al encuentro con la palabra del Señor. Ya el día que usted venga el domingo aquí a la Eucaristía, sí, la primera lectura es de tal. Sí, el Salmo es tal. Y el Evangelio es tal. Y cuando lo escucha, ya usted en su corazón y en su mente ya resuena eso porque ya lo ha escuchado, porque ya lo ha leído anteriormente. Entonces, esa es una forma remota y cercana a preparar la palabra de Dios. 1. 2. Hay que hacer oración. Hay que orar ante la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no es cualquier palabra. No es un libro de sabiduría humana. No es un poema escrito por un poeta, no. Es la palabra de Dios. Y a Dios se le llega a través de la oración. Usted agarra los textos que va a leer, los lee, los vuelve a leer y los lee en espíritu y oración, se va a dar dando cuenta cuánto tiene que decirle Dios a través de ese texto. Y puede ser que lo conozcamos y puede ser que lo leamos 1, 2, 3, 4, 5 veces, las que sea. Pero entre más usted lo hace con espíritu y oración, más va a ir descubriendo lo que el Señor tiene preparado desde su palabra para usted, para su vida de fe. Entonces, importante este otro punto, hermano, la oración. Hay que orar, hay que hacer oración ante la palabra de Dios. Tercero, lo que dice la iglesia de la palabra de Dios. Lo que dice la iglesia. La iglesia tiene enseñanzas en torno a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nace en el seno de la fe de la iglesia. Es la iglesia con el don del Espíritu Santo que ha gestado
esa palabra para la salvación de los hombres. Entonces vayamos a lo que se conoce el magisterio de la Iglesia, lo que dice el Papa, lo que dice el obispo. Y eso también hoy tenemos los medios. Tenemos los medios a nuestro alcance. Por ejemplo, el Papa Francisco, todos los miércoles, él tiene una enseñanza de la palabra de Dios. Aparece en YouTube, ahí aparece en las distintas plataformas. Los domingos, el Papa, desde Roma al mediodía, hace una pequeña homilía de la palabra de Dios del día domingo. Y ahí está, grabado. Usted solamente se mete ahí a su celular o a su internet, y ahí le va a aparecer. Eso es lo que dice la Iglesia a través del magisterio del Papa, de nuestros obispos también. Todos los obispos, por lo general, graban la misa y la homilía y la transmiten por las plataformas de las redes sociales. Un montón de obispos, incluyendo el nuestro, el señor cardenal, todos ellos. Es que es el magisterio del obispo. Y nosotros los sacerdotes, pues también ahí vamos detrás. Estamos tratando de ocupar estos recursos para llevar la palabra de Dios a los que no vienen a misa, a los que tienen problemas, a los que tienen dificultades, a los que están enfermos, que no pueden caminar, etcétera, etcétera. Entonces, es el interés que nosotros le pongamos a ir al encuentro con esta palabra del Señor. Pero si yo no tengo ese interés, si yo tengo poco amor a la palabra, si no me habitúo, no me acostumbro a estar en esa comunicación con la palabra del Señor permanente, constante, voy a seguir siendo el mismo cristiano mediocre. Voy a seguir siendo el mismo que no avanza para adelante en las cosas de Dios, en las cosas de la fe. Y nunca voy a producir ningún fruto de Dios en mi vida. En este domingo, pues, hermanos, preocupémonos por ir al encuentro de la palabra. Preparémonos, embebámonos de la palabra de Dios, que siempre se renueva para nosotros. Dios siempre habla en el hoy de nuestra vida, todos los días. Solo basta buscarlo, ir a esa fuente, como decía el Salmo. Miren, hermoso el Salmo, dice: Señor, danos siempre de tu agua. Ir a beber del agua de la palabra de Dios. Vaya, beba de esa agua. Y el Señor va a sembrar en ti su salvación. Y tú, como buena tierra, vas a germinar las cosas de Dios en tu vida. Van a brotar en ti lo bueno del Señor, su amor, su misericordia, su perdón, su sabiduría, su entendimiento de la palabra de Dios. Pero tenemos que ser nosotros también interesados en esa palabra. Tenemos que buscarla, porque ella está ahí todos los días a nuestro alcance. No perdamos esa hermosa oportunidad. Ser buena tierra para la palabra significa ponerle el interés, el amor para seguir, escuchar y buscar la palabra de Dios en mi vida. Ojalá, pues, hermanos, que esta palabra de todos los días produzca buenos frutos. Ojalá que todos tengamos ese espacio, ese tiempo. Démosle ese tiempito a la palabra de Dios todos los días. Bien podemos hacerlo. Ocupemos el tiempo en algo que nos va a ayudar. Miren cuánto tiempo desperdiciamos nosotros en el día. Pensemos, cuánto tiempo pegados al celular, ¿verdad? Ahí viendo un montón de tonterías. Cuánto tiempo sin hacer nada. Cuánto tiempo
de perezosos, sin hacer nada. Aproveche ese tiempo. Agarre usted los medios y busque esa palabra. Ahí está el Señor esperándote. Pero si nosotros no nos movemos, si nosotros no ocupamos el tiempo nuestro para esas cosas que nos van a dar vida eterna, entonces no podrá hacer nada el Señor para salvarnos. San Agustín decía una frase muy hermosa: el Dios que te creó sin ti no te puede salvar sin ti. Es una frase muy hermosa de San Agustín. Sí, el Señor te ha dado todo, te ha dado la vida, te ha dado la inteligencia, todos los medios, pero no te puede salvar sin ti. Si tú no estás interesado en Él, si no te mueves a Él, si no lo buscas, entonces difícilmente el Señor podrá hacer algo por ti. Ojalá que nosotros amemos la palabra, que la sembremos en nuestro corazón y que seamos una buena tierra para que esa palabra germine y dé frutos de salvación en cada una de nuestras vidas. A Él todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.